Para la integración del ERP con el e-commerce, uno de los puntos que tenemos que definir o que tiene que definir el usuario es si va a utilizar variantes o no. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de variantes? Las variantes serían aquellos artículos, ¿sí?, que tienen entre sí un atributo en común y que justamente el valor que toma ese atributo es lo que hace que un artículo varíe de otro. Entonces, para poder implementar esto, lo que nosotros tenemos que definir, aparte de los artículos que vamos a publicar, es el atributo, ¿sí?, por el cual va a variar ese artículo y también los valores que va a tomar ese atributo. Y por el otro lado, otro de los puntos que hay que definir es crear un artículo, ¿sí?, un artículo padre, vendría a ser, cuyo tipo de bien va a tener definido el tipo de bien variante web, ¿sí? Y además a ese artículo padre se le va a asociar las variantes o los hijos, ¿sí? De esa manera vamos a poder visualizar a estas variantes o a estos hijos en un e-commerce. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo tipo de bien, ¿sí?, que va a ser el variante web para poder definirlo y para poder asociarlo a ese artículo padre. Eso lo hacemos desde almacenes, actualización de datos, catálogo de artículos y o productos, codificadores, ¿sí? Y acá tenemos tipo de bien o rubros contables. Empezamos acá, vamos a agregar un nuevo tipo de bien, el código que nos sugiere es el 18 y lo vamos a llamar variante web. Variante web, acá le vamos a poner la abreviatura, variante web, ¿sí? El resto de los datos los vamos a dejar igual y acá le vamos a indicar, ¿usa variante? Sí. Y le vamos a dar guardar. Con esto ya tenemos el tipo de bien creado. Ahora nos volvemos al catálogo de artículos y o productos y vamos a repasar un poquito cuáles son los artículos que yo definí en este caso que se van a publicar. Por ejemplo, yo tengo el artículo 45001, ¿sí? Este artículo 45001 es una témpera lavable escolar. Cuando yo me voy a la solapa web, yo sé que este artículo está publicado, sí. Por lo tanto, va a ser uno de los artículos que tengo en condiciones para poder enviar al e-commerce. Voy a consultar el 45002, ¿sí? Este artículo lo tengo cargado también como una témpera lavable escolar. Dentro de la solapa web está publicado y si me voy a la solapita atributo, tiene definido el atributo color, cuyo valor toma, perdón, es el rojo, ¿sí? Y me voy a ir al artículo, por ejemplo, 45003. También es otra témpera escolar, me voy a la solapa web, está publicado, y si me vengo a la solapa de atributo, veo que también tiene definido un atributo, que es el color, cuyo valor que toma en este caso es el blanco. O sea, es una témpera lavable escolar, color blanco. Lo que voy a hacer ahora va a ser crear un atributo, un artículo que va a ser el artículo padre, que lo voy a denominar 450, por ejemplo. Este artículo padre 450 va a ser el que va a tener relacionado a sus hijos o a sus variantes, o asociado a sus variantes. Voy a decir que lo quiero copiar del artículo, por ejemplo, 45001. Lo voy a seleccionar, tengo los datos y acá le voy a definir la descripción y voy a indicar, por ejemplo, témperas directamente. Témperas lavables. Témperas lavables. Importante cambiar el tipo de bien. El tipo de bien en este caso no es el 16, sino que pasa a ser el 18. Variante web, ¿sí? Cuando yo ingreso a este tipo de bien, yo voy a la solapa web y acá ya me está sugiriendo para que indique cuáles son los hijos que va a tener relacionados. Le voy a dar guardar para asegurarme que ya guardé este artículo y le voy a dar editar, ¿sí? Ingreso nuevamente, vengo a la solapa web, vengo a variantes,
Atributo variante 1, por ejemplo, entonces si no me acuerdo cuál es el atributo por el cual van a variar estos artículos, lo que hago lo busco. Y digo acá que es el color. Bien. Y acá me va a pedir que indique cuáles son los hijos que van a estar relacionados, ¿sí?, a este artículo padre. Entonces voy a poner acá 45002, ¿sí?, cuya variante es el color y cuyo valor que toma es el rojo. Voy a indicar el 45003, ¿sí? Y en este caso sé que es una témpera lavable escolar, ¿sí?, cuyo color es blanco, ¿sí? O sea, el atributo toma valor blanco, ¿sí? Y voy a indicar, por ejemplo, el artículo 45001. El artículo 45001 no tiene asignado un atributo, o sea, me está faltando definir en este artículo el atributo que sería el color que toma este artículo. Entonces, en este caso vamos a darle guardar, vamos a ingresar al atributo, al artículo 45001, vamos a ir a la solapa atributos, vamos a hacer editar, vamos a indicar acá la fecha a partir de la cual voy a visualizar ese atributo, le voy a dar confirmar, voy a venir acá y voy a buscar el código del atributo color, que lo tengo acá, voy a seleccionar, y voy a indicar acá el valor que toma. Por ejemplo, verde, ¿sí? Damos guardar. Volvemos nuevamente al artículo padre, que era el 450. Vengo a la solapa web, vengo a variantes, ¿sí? Y acá ya me aparece, ya estoy visualizando cuáles son los hijos o las variantes que tiene relacionada este artículo padre. ¿Por qué creamos un nuevo artículo padre y por qué le asignamos a ese artículo padre un nuevo tipo de bien que es variante web? Porque justamente al asignar un nuevo tipo de bien es lo que nos va a estar limitando a que este artículo se pueda utilizar dentro del ERP como un artículo de venta. Entonces directamente lo voy a utilizar para enviar información a la web. Este artículo no va a tener precio y no va a tener stock. Solamente es un artículo para mandar a la web, para enviar a la web, para mostrar en la web estos artículos padre, estos artículos hijos, perdón, que tengo definido acá. El 45001, 45002 y el 45003. De esta manera, nosotros lo que hacemos es crear un artículo padre donde ese artículo tiene definida n variantes, ¿sí? En donde esas n variantes tienen un atributo definido por el cual varían, ¿sí? Y tiene ese atributo toma distintos valores. En este caso, el atributo es el color y los valores que toma es el rojo, el verde y el blanco, ¿sí? Bueno, de esta manera vemos cómo armar una estructura dentro del catálogo para que los artículos puedan ser publicados a través de variantes en la web.